Jorge Nicoló, empresario panameño, quien se ha dedicado en los últimos años a estudiar bien a fondo el tema de la Caja de Seguro Social Rolando Ilisveica. Y este es el principal reto, creo yo, y lo manifestó el propio presidente electo en declaraciones que dio el día viernes a los medios de comunicación en medio de una reunión que sostenía con la bancada de su partido realizando metas. Él habló de que los dos temas fundamentales a abordar inmediatamente a partir del 1 de julio serían el desempleo y la Caja de Seguro Social. Su opinión al respecto, señor Nicoló, frente a estos dos temas. Micrófono, por favor. El micrófono, ahora sí. Adelante. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo creo que es correcto darle la prioridad a este problema tan serio a nivel nacional, ¿no? Todos los gobiernos han estado sacando el cuerpo a esto de una manera muy responsable. Pienso que, por lo menos hasta ahora, de lo que ha mencionado el presidente electo, me parece positivo. Creo importante que lo haya puesto arriba en las prioridades que tiene, porque este problema hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo sencillamente porque este año hay un déficit de 1.200 millones y el otro 1.400, y así sigue subiendo todos los años. Entonces es un problema grave de verdad. Entonces, solamente quiero decirles que me causa muy buena percepción la prioridad que le han dado a este problema. Ok, hoy nos amanecemos, nos desayunamos ya con la noticia que todos prácticamente sabíamos que iba a ocurrir antes de que terminara la actual administración. Ya la deuda externa del país supera los 50.000 millones de dólares. Veo un titular que casualmente le compartí a Rómulo Rugo hace unos momentos, de un artículo escrito por un columnista que dice que Mulino recibirá un gobierno en rojo, aturdido, en deudas y con compromisos sociales y económicos colosales. Esto compagina con aquello de más chen en el bolsillo. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con eso? Bueno, yo quisiera mencionar de que este año, desde el punto de vista fiscal, va a ser durísimo. El año pasado hubo ingresos extraordinarios que fueron 500 millones de la autoridad del canal, y fueron aproximadamente 500 y pico de millones más por lo de la mina. Eso no va a ocurrir este año. Entonces ya de salida empezamos sin esos ingresos. Por otro lado, los gastos están muy abultados, y todo parece indicar que el déficit pudiera ser mucho más alto de lo que permite la ley, y estaríamos hablando de que posiblemente tengamos un déficit versus el PIB arriba del 4,5 y 5. Entonces es una situación muy apretada, ¿no? Lo de la deuda sí es sumamente alta. Lo peor es que no se ve básicamente qué inversiones tan grandes se han hecho para casi duplicar la deuda, y esa es la peor parte. Pero yo diría que la selección del ministro de Economía y Finanzas que ha hecho el presidente electo nos da confianza en que es un profesional de primer nivel. Ya con su selección, sin duda los mercados han reaccionado positivamente, dándonos mejores valores a los bonos panameños, y es un profesional de primera. Pero más importante, conoce a fondo el problema fiscal, porque la empresa que él dirige, que se llama Indesa, ha estado constantemente analizando la situación fiscal del país. Así que creo que estamos en este momento estaríamos en las manos adecuadas
a partir del 1 de julio. Para resucitar a este paciente. Esto va a tomar tiempo, señor Nicoló. Bueno, hay que ver algo que es cierto. O sea, en los últimos 5 años ha habido un desorden absoluto en la falta de disciplina fiscal. O sea, ¿cómo es posible que con ingresos que estaban cayendo, los gastos se habían disparado como se dispararon? Uno pudiera justificarlo en el 2020 por el efecto que tuvo el COVID, pero no más que eso. Y seguir en ese tipo de aumento y haciendo presupuestos que van mucho más allá de la capacidad del país para tener unas finanzas sanas, creo que esto ha sido muy negativo en estos 5 años y ha afectado tremendamente las finanzas públicas. Pero en este año se complica la cosa. Sin embargo, vuelvo y repito, yo creo que Panamá tiene muy buenas opciones. A ver, en periodo de crisis es cuando se empiezan a buscar y rebuscar cuáles son las oportunidades que deben existir. Hemos estado toda la vida muy dependiente de solamente la fuerza del canal. No hemos desarrollado bien la parte logística como Dios manda. El turismo muy pobre si lo comparamos con lo que hace Costa Rica y con lo que hace República Dominicana, y sería una fuente extraordinaria. Yo creo que es tiempo de cambiar la política de desarrollo económico del país, completando el ingrediente como debe ser de la parte logística y dando prioridad obviamente a la parte de turismo. No hablo de exoneraciones, por favor. Yo creo que hay excesos de exoneraciones en este país. Pienso también de que si se controlan o disminuyen las exoneraciones, va a ser una fuente importante definitivamente de ingresos. La evasión hay que definitivamente disminuirla al máximo. La caja tiene todas las herramientas, tiene jurisdicción coactiva, tiene todas estas cosas en la cual puede actuar sobre empresas que no cumplen con los pagos que deben hacerse o no reporta adecuadamente. Entonces, todas esas cosas hay que fortalecerlas para que a nivel fiscal definitivamente esos ingresos entren. Panamá es uno de los países, si no el más bajo en América Latina en su relación de los impuestos con definitivamente el PIB. Creo que hay una relación a más de 7% menos. Y eso pues obviamente afecta. Panamá necesita más recaudación, necesita mucha más disciplina en cómo administra su gasto y muy importante cómo genera excedentes para que puedan existir las inversiones que necesita tanto el país. Rolando. Buenos días, señor Nicoló. Buenos días. Mire, yo creo, y eso lo ha venido repitiendo el señor Chapman, que una de las medidas a recomendar, no sé si se ejecutarán, pero sí una de las medidas que se recomendarán para tratar de generar ingresos que no sean del crédito, va a ser la disminución de la planilla estatal. La planilla estatal, hay que reconocerlo, está extraordinariamente pesada y no es lo productivo que uno podría esperar. Si se ejecutara esto, probablemente aumentaría la tasa de desempleo y para ello sería necesario atraer inversionistas para generar esos empleos. Pero tenemos el problema de que nuestra gente sufre problemas muy serios con la educación que están recibiendo del sistema público. Entonces, yo quisiera saber para este fin de año, cuál va a ser, en su opinión, cuál va a ser el panorama del país, teniendo en cuenta que ya el país ya no resiste más deudas, de que se debe dinero y de que se necesitan recursos.
A ver, es una pregunta complicada, especialmente proyectar algo sin ver cómo está el desempeño, por lo menos inicial, ¿no? Vamos a hablar del primer tema que usted ha puesto, que es la parte del empleo. Eh, yo creo que lo primero es ver dentro del gobierno quiénes son botellas y quiénes no son botellas. Siento que ese dinero que se ha puesto en los presupuestos para contratación de botellas, que creo que se ha comentado mucho, de que parte de ese ingreso tiene que regresar a quien lo ayudó a nombrarse, algo que no puede continuar. Desde todo punto de vista no puede ser. Es una situación que no se debe aceptar. Lo segundo sería, y eso ya toma un poco más de tiempo, es ver aquellos que no son botellas, ver los procesos en que están involucrados y si estamos tan atrasados en la parte de automatización en todo el Estado, ver si puede haber un programa especial definitivamente de cómo podemos automatizar los procesos, mejorar los procesos y automatizarlos. Eso también puede causar un aumento en las personas que tienen que salir definitivamente del gobierno. Pero esto toma más tiempo. Eso no es que de aquí a fin de año vamos a encontrar y automatizar básicamente todo. Sin embargo, creo que es algo que es necesario. Panamá ha dejado de ser un país muy competitivo o un país competitivo por razón de la burocracia tan cruda que hay, en donde sí, registras una compañía muy rápidamente, pero los procesos para abrirla y después para operar es un dolor de cabeza que todos sabemos el desastre que es esto. Ahora, si empezamos a ver el problema de la educación, ese es un problema que hay también que enfrentarlo. Los gobiernos no han querido enfrentar esos problemas con el temor de la parte política, específicamente enfrentarse con los gremios. Sin embargo, es necesario, o sea, es un crimen total de que la educación pública esté generando graduados de estas escuelas públicas y que exista una diferencia tan enorme entre los graduados que salen de escuelas privadas y lo que estamos haciendo es que estamos presentando dos Panamá. Un Panamá que tiene un grupo con mejor educación, pues tiene mejores recursos, y aquel que tiene aspiraciones para definitivamente subir su escalafón de ingresos, para mejorar su condición de vida, no puede hacerlo porque no se le ha preparado para entrar en este mercado moderno. Entonces, eso hay que enfrentarlo. Obviamente, hay que entender de que la confrontación no nos lleva tampoco a poder solucionar el problema. Vamos a tener que negociar y esa negociación va a implicar ceder en ambos lados algunas cosas, pero que sea todo para el bien definitivamente de esa juventud, de ese sector de la población panameña que actualmente sufre. Muchos se salen de la parte educativa antes que terminen. Y los otros cuando salen, como ya he dicho, no están al mismo nivel de las escuelas privadas. Ahora, el tema de educación es un tema que varios países lo han abordado y yo diría con bastante éxito. Yo recuerdo en una conferencia hace como 10 años en donde un ministro chileno hablaba de que ese era un problema tremendo en Chile también y que ellos empezaron con un programa en donde los grados iniciales era donde se le daba mayor énfasis en el cambio. De tal manera que a medida que iban subiendo, se iba mejorando año y año tras año a los profesores, mejores metodologías pues de la enseñanza, cosas como esa. Ahora, el cambio ese de educación es fundamental. Sin eso, nuestro desarrollo no va a ser con equidad. Entonces, eso hay que hacerlo, eso tampoco puede posponerse. La única cosa es que ese cambio nos va a tomar
años. Pero sí podemos tener hitos de logros importantes en los primeros años. Y eso es lo que se busca, creo yo, que se buscará en este gobierno. Sí, señor Nicoló, el tema del seguro social. Hablar de tocar medidas paramétricas es prácticamente palabra sucia en Panamá en este momento. Pecado mortal. Sí, pecado. Yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Se puede salvar el programa solidario, que es el que paga las jubilaciones de los que tenemos más edad? A mí me faltan 4 años y pico para jubilarme. Y sería a través del programa solidario, y hay miles de panameños en esa situación. ¿Se puede salvar sin tocar las medidas paramétricas? Uno. Segundo, ¿se puede migrar el programa mixto hacia solidario? Que todo quede bajo un programa solidario, como han venido planteando algunos sectores, principalmente sindicales, o habrá que buscar otro mecanismo. ¿Qué análisis ha hecho usted al respecto? A ver, quiero mencionarle de que sobre el tema del sistema exclusivamente de beneficio definido y su déficit, lo han estudiado a fondo desde el punto de vista actuarial, tanto el Departamento Actuarial de la Caja de Seguro Social como la Junta Técnica Actuarial en sus reportes anuales, que creo que están todavía en el 2021. Y el informe que nos dio la OIT, o sea, ese tema se ha estudiado. Lo ideal, el mundo ideal, si fuéramos Noruega, pero no lo somos, somos panameños y latinos, sería tener una fuente casi inagotable de ingresos al Estado que puede entonces pasarse definitivamente a los déficits. Bueno, eso no existe. Es una ilusión pensar de que no debemos hacer básicamente nada, sino financiar el déficit. Bueno, el déficit es tan gigantesco. No hay, la deuda es nada comparado con el déficit que existe. La deuda está en 50.000 millones del país, pero el valor actual, si tuviéramos que retrotraer todos los pagos de los déficits futuros, el valor actual está en 75.000. O sea, estamos hablando de 50% más que la deuda. Entonces, esto es mucho más grande, es mucho más impactante. Lo peor es que los déficits anuales aumentan año tras año. O sea, lo que da el canal, que ya lo gastaron a propósito, 2.500 millones al año, de repente se convierte en nada. Porque la deuda sube, si no se hace nada, hay varios escenarios, a 7.500 millones al año, básicamente por el año 49, una cosa así. Entonces, esperar que haya otra fuente. Por ejemplo, el año pasado, a principio de año, hubo un anteproyecto de ley que fue a la Asamblea y estuvo en debate en el primer debate al cual yo pude asistir. Si usted analiza ese proyecto de ley que creo que lo dio el CONATO, alguno de ellos, usted ve de que hay, suena bien, ¿no? O sea, vamos a acabar con la exoneración, vamos a acabar con definitivamente la evasión, vamos a acabar con estas cosas, usamos el dinero que ya está gastado. Bueno, toda esa cuestión de esto, pues resulta que pareciera que estamos en el paraíso, donde todos somos unos angelitos. Bueno, eso no es así. No hay manera en la economía, el tamaño de la economía panameña, para decir que va a financiar ese déficit. Eso es para mencionar eso. Lo segundo es que, habiendo visto el primer paso, la idea que tenía ese anteproyecto de ley que se discutió, era agarrar el sistema mixto y unirlo al sistema exclusivamente beneficio definido y
definitivamente eso decían soluciona el problema y tiramos el problema para el año 2037, 2038 y entonces ahí empezamos, tenemos que enfrentar el problema nuevamente. Bueno, eso ya se ha estudiado. La Junta Directiva en el 2019, por allá, pidió a la Junta Técnica Actuarial que hiciera un estudio de lo que pasaba, lo que pasaría si se unen ambos sistemas. Y lo que pasaría es sencillamente lo siguiente. De aquí hasta el año 2029-2030 más o menos, no hay déficit anuales si se unen ambos sistemas, pero en el 2029-2030, no recuerdo exactamente el año, pero está allí, los déficits arrancan. Y 8 años más adelante, 9 años más adelante, hay un déficit brutal, absoluto. Pero las consecuencias es que ya los déficits no van a ser de 1.200, 1.500, 2.000 millones, sino que el déficit máximo sube a 14.000 millones en un año, en su punto más alto. Entonces, es una locura. Lo que estamos haciendo es matando a las generaciones futuras. Todos aquellos que están con 50 años, te salvaste, Álvaro, que están en 50 años, los matamos. O sea, los matamos desde el punto de vista de que la situación empeora financieramente para todos de una forma extraordinaria. Eso es peor. Es más, yo le mencioné en la comisión cuando estuvimos trabajando que eso es más perjudicial para los trabajadores en general, porque de todas formas, para poder enfrentarlo, vas a tener que aumentar las cuotas. Obviamente las cuotas las paga el empleador y la paga el empleado también. Hay que ver cómo se juega con eso. Pero esa es una realidad. Y la sentencia que dieron es que bajo ninguna circunstancia deberíamos unir ambos sistemas por las causas tan negativas que causa unir ambos sistemas. Entonces, allí yo creo que es un punto que ya está estudiado y no es un punto viable. Ahora, si vemos la crítica que se le hace al sistema de cuentas de ahorro individual, que es un sistema mixto, o sea, que tiene una porción igual al sistema exclusivamente de beneficio definido, y está la otra parte que son las cuentas de ahorros individuales. A ver, la crítica es que no da las jubilaciones del 60% que dice el programa programa de exclusivamente beneficio definido, que es 60%. Bueno, eso lo dice, pero no tiene manera de financiarlo. Esa es una realidad. Acá en el sistema mixto, en la ley se estipula de que los primeros $500 de ingreso, todo va básicamente a la porción que es igual a la exclusivamente beneficio definido, que es beneficio, o sea, que es la porción que le llaman solidario, que es la porción que crea déficit en el futuro. Pero ¿qué resulta? Allí entra el 75% de todas las cuotas. Al entrar el 75% de todas las cuotas de ahorro individual queda con un pedacito pequeño comparado con todas las cuotas que se reciben. ¿Cuál es el mal de esto? El mal de esto es dual. Uno es que cuando te vas a jubilar, bueno, te vas a jubilar si quieres seguir aplicando el 60% en el mixto, te dan $300, pero tú has metido el 75% de tu ingreso. Y si vemos el salario promedio de la gente en Panamá, que está entre $800, $900, a veces va a 700, hay un rango dependiendo de cómo lo mires. Casi que la mayoría del ingreso se va a este subsistema del mixto,
pero solamente te paga $300. Entonces, ahí viene la diferencia, es un problema de diseño, que ya más o menos lo advierte en la OIT. Una de las recomendaciones que se ha hecho es que el sistema de contribución definida, que son las cuentas ahorro individuales, sí rinde, pero rinde desde el punto de vista de que tú puedas definitivamente aumentar la cantidad de aportes que hace si agarras ese 75% y lo metes en las cuentas de ahorro individuales. Ahora, es fácil decirlo porque la gente tiene temor de que va a perder mucho más. El punto básico aquí es que, ¿qué son las medidas paramétricas? Que hay tanta punto negativo definitivamente en ese tema. Hombre, yo te voy a decir, si yo tuviera tu edad, Álvaro, y está en peligro mi jubilación, y te dice, bueno, los últimos 4 años que te faltan, no hay plata para pagarte, y tengo que hacerte todos estos ajustes, la gente empieza a pensar y dice, oye, ve acá un momentito. Con la cantidad de corrupción que ha habido en este país, con la cantidad de malos manejos que existen, que son miles y miles de millones, me vas a decir ahora que no hay plata para la Caja de Seguro Social. Eso es inaceptable. Y lo otro es que el gobierno nunca habla de estos temas. El presidente electo, lo escuché, que él tiene un equipo trabajando que me parece estupendo, y que él sí le va a decir a la gente cómo está la situación. Yo aplaudo definitivamente que se le diga a la gente. Los últimos gobiernos no le han dicho a la gente la verdad. Por ejemplo, usted no quiere que se haga nada, no quiere que se le toque ningún beneficio. Ok, eso va a generar de que año tras año el gobierno tenga que meter 1.400, 2.000 millones y lo demás. ¿Eso qué significa? Tengo que buscar ingreso de algún lado. Y ese ingreso va a ser aumento de cuotas, definitivamente más impuestos. Uruguay tiene 21% en el ITBMS, pero 7 puntos de ese 21% va estrictamente para las pensiones. Entonces, es un tema grave. Creo que requiere una discusión tripartita, no la asamblea que hicieron esta gente. Una cuestión tripartita con gente de cada área, de los sindicatos, del gobierno, de la parte del empleador, con gente que también sepa, no solamente algunos líderes, pero con gente que sepa sobre la parte financiera y actuaria que los tiene. Entonces, para ver una sola página y empezar. ¿Difícil va a ser? Sí, va a ser difícil. Pero si no lo haces, bueno, va a ser peor. Entonces, esta parte difícil, este trago difícil, hay que tomarlo. No es que no lo voy a tomar. Ahora, las medidas paramétricas son varias. Por ejemplo, en México, con el gobierno del presidente mexicano, que es de izquierda, lo que hicieron básicamente es aumentar la cantidad de los aportes o las cuotas, porque eran cuotas muy bajas. Entonces, esa es una realidad. Lo segundo es que cuando uno ve que ajustan cuotas, y esto lo pagaron los empleadores allá en México, cuando uno ve este tipo de cosas, obviamente en el tiempo la parte demográfica de todos los países ha cambiado. Por eso es que se hace necesario este tipo de ajustes. En Panamá, 20 años de contribución no son suficientes. Por ejemplo, la OIT dice que para tener derecho básicamente a una jubilación, tú tienes que tener más de 30 años de cuota. Entonces, es generoso. El porciento de las cuotas en los países varía, cambia. Ahora, ¿cuál es por así decirlo, una tendencia a nivel general? Una tendencia a nivel general es que se haga más contribución a las cuentas de ahorros individuales. Hay países que han decidido cambiar completamente del sistema de beneficio definido al sistema de contribución definida. Pero hay un costo de transición. Ese costo de transición no es más que tienes que seguirle pagando a los jubilados actuales. La deuda con los jubilados actuales está en 23.000 millones hoy. Si le vas agregando 10.000, 15.000 más todos los años, esa deuda va a subir, sube mucho más. Entonces, sobre ese punto de vista, tenemos que ver
que definitivamente hay un costo de transición importante que lo vamos a pagar todos. O sea, aquel que piense de que vamos a hacer los cambios que haya que hacer y solución dada, y que no nos va a costar absolutamente nada, bueno, no sabe dónde está parado. Las finanzas son limitadas, ha habido mal manejo, ha habido todo lo que tú quieras. Pero la situación real hoy es que se va a tener que tomar medidas importantes. Ahora, lo otro que quiero mencionar es que estas medidas no tienen que ser tomadas todas inmediatamente. Por ejemplo, el estudio del Fondo Monetario Internacional de noviembre 15 del 2015, en su mensaje de ayuda de memoria, esto fue más para el Ministerio de Economía y Finanzas, con el ministro de la Guardia, allí estipulan de que, bueno, tú quieres unir ambos sistemas, perfecto, está bien, pero vas a tener que ajustar la edad de jubilación para ambos sexos, básicamente a 65 años para empezar. En vez de tener tus 10 mejores años de cuota, que es como se basa para calcular la jubilación, te lo cambian para todos tu promedio de años de toda la vida. En adición, 2 o 3 cosas adicionales. Es duro, duro. Pero eso coincide con el análisis que se hizo con si se unen ambos sistemas. Entonces, todo tiene costo. Pero es cuestión de ponerse de acuerdo. O sea, uno no puede llegar y decir, bueno, esta es la solución. La parte más clara es la parte financiera actuarial. La parte más difícil, obviamente, es la parte política. Y la razón es que no ha habido transparencia, no se le ha hablado a la gente con la realidad del caso. Y hoy nos abocamos en una situación en la cual ni siquiera sabemos cómo se va a cubrir el déficit de aquí hasta fin de año. Entonces, esta es una situación, yo creo que, aparte muy grave, también muy irresponsable. Bueno, gracias, don Jorge Nicoló. Yo estoy aquí, que no sé si tomar agua o un trago de whisky, porque he quedado más preocupado de cómo comenzó la entrevista. No, el Estado tiene que hacer algo, Álvaro. A ver, hay una obligación inmediata. La obligación inmediata es seguir pagando a los jubilados. Eso es, en mi opinión, impensable. Decir que no le vas a pagar a los jubilados, eso es impensable. Lo que definitivamente hay que hacer es, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquellos que tienen 50 años o menos? Tú te salvaste, te faltan, como dijiste, 4 años. Y obviamente no creo que te toquen a ti, básicamente para eso. Pero definitivamente esto hay que hacerlo. Ahora, es duro, es extraño, sí. Oye, pero lo han hecho 90 países. 90 países han ajustado, obviamente llegando a un acuerdo en estas crisis. Entonces, yo creo que como panameños podemos llegar a un acuerdo. Hay que ceder de ambos lados. No se puede hacer inmediatamente. Quizás un periodo, empezamos con esto ahora, seguimos y en 5 años nos tenemos que básicamente ajustar. Pero se puede hacer. No es imposible. Bueno, muchas gracias por la invitación, Álvaro. Gracias, seguimos en contacto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Vamos hablando.